Yo es que creo que hay que utilizar la palabra desencanto en un contexto histórico muy preciso. Entonces, extrapolar el sentido que tuvo el desencanto desde finales de los 70 a una realidad históricamente tan diferente como la que está teniendo lugar en estos momentos con la crisis orgánica del bipartidismo, es yo creo, una extrapolación demasiado arriesgada, ¿no? Porque creo que el desencanto de los 70, de finales de los 70, respondía a una crisis y una frustración de expectativas que es diferente de la que está teniendo hoy lugar, ¿no? Porque lo que prometía el bipartidismo básicamente era un horizonte de futuro. Pero un horizonte de futuro muy marcado por la entrada en la Comunidad Europea, con la elevación del nivel de vida, con la salida de un país subdesarrollado. Mientras que el desencanto que se produjo a finales de los 70 tenía que ver con la frustración de las expectativas revolucionarias, es decir, con el fracaso de un modelo de sociedad diferente que no tuvo lugar, ¿no? Por lo tanto, yo sí que establecería una diferenciación entre ambas decepciones, ¿no? Entre ambas frustraciones. Eduardo Haro y Leopoldo Panero en la cárcel, creo que es de León, no estoy muy seguro si es la cárcel de León o de Carabanchel, gritan esto a los presos políticos del PC como un intento de plantear un nuevo horizonte político y relacionado con el goce totalmente diferente, ¿no? Muy al margen de ese ascetismo de la izquierda tradicional. Lo que pasa es que bajo esa acusación, que podría parecer, y creo que lo es, un poco ofensiva para toda esa gente que estaba luchando contra el franquismo en condiciones muy duras, se refleja un cambio de época, ¿no? Una nueva sensibilidad. Y ahí es donde yo creo que la lectura que se hace de la transición y de la movida es insuficiente. Insuficiente porque se ha visto el fenómeno de la movida como una movilización de niños pijos que en determinado momento pues empezaron a consumir drogas de forma desaforada, a soltarse sexualmente y a dejar por completo la cuestión política. Pero creo que en esa lectura que entiende que la movida y todo lo que originó a su alrededor es un fenómeno de traición política, se deja de lado la importancia que, a mi modo de ver, tiene el goce para la política. Y en ese sentido la movida fue también un momento de ruptura respecto a esos días grises del fascismo, del franquismo, un modo de desmarcarse y de dejar atrás una herencia castradora, una asfixia social que, bueno, pues era evidente en esos momentos, ¿no? Yo creo que hay tres figuras claves dentro del terreno cultural. Una es Manuel Sacristán, al que se hace referencia en el libro, quien de alguna forma actúa como el intelectual orgánico que quiere generar un nuevo bloque histórico tras el franquismo, una figura impresionante en todos los niveles. Manuel Vázquez Montalbán y Leopoldo Panero. Son tres compañeros de viaje muy distintos entre sí, que posiblemente no convivirían mucho tiempo juntos, ¿no? Porque provienen de tradiciones y de socializaciones diferentes y que declinan y modulan el desencanto bajo formas muy diferentes. Pero en este trío, Leopoldo Panero, digamos, llevó el proceso de descomposición hasta sus últimas consecuencias. Hay un poema suyo que dice algo así como: no sé quién soy yo ni los militares, ¿no? Y es una especie de reflexión sobre cómo después de la muerte de Franco no solamente se descompone el régimen en términos ideológicos, sino también toda oposición, y cómo ya la oposición tiene que traducirse en otras prácticas o comprometerse con otras formas de subjetividad. En ese sentido, yo reivindicaría
y esto puede sonar un poco extraño, la dimensión política de Leopoldo María Panero, más allá de este genio loco, más allá de esa figura extravagante que todos conocemos. Esto tiene que ver un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Con la necesidad de entender los fenómenos culturales no de una forma rotunda, sino en su ambigüedad, ¿no? Como una especie de campo de fuerzas donde se sitúan muchos vectores, ¿no? Y lo mismo que decía hace un momento de la movida puede aplicarse al fenómeno hipster o al fenómeno indie, ¿no? Que desde una lectura obrerista podrían verse como fenómenos típicos de clase media, formas de escapatoria de la realidad social, fugas ideales, o sea, como puros escapes narcóticos o evasiones, como decía, de la realidad social, de la realidad militante, ¿no? Esta contraposición es la que me parece que debe ser cuestionada, ¿no? Que muchas veces aparecen estas discusiones o en estos debates teóricos o políticos sobre qué debemos hacer. Y en esos debates siempre aparece, no, es que hay que ir a la praxis, tenemos que dejar el discurso y volver a la praxis, ¿no? Más bien, en ese momento de la conversación trataba de pensar qué significa esto de volver a la praxis. Y volver a la praxis en un contexto como el nuestro, donde las identidades están moldeadas y conformadas por identidades neoliberales, es decir, extremadamente individualistas, competitivas, donde los individuos se aplican a gestionar su capital humano de la mejor forma posible, maximizando todas sus habilidades y competencias. En ese modelo de subjetividad, que no es el modelo fordista, que no es el modelo de la fábrica, pues evidentemente tenemos que pensar la praxis de otra forma y sobre todo planteando una cuestión primaria, que es la necesidad de desbloquear esas subjetividades que, bueno, están obsesionadas por ser emprendedoras, ¿no? Creo que esa situación que plantea Gramsci en los años 30 sigue siendo nuestra situación, ¿no? Y me parece que se puede realizar una comparación entre la necesidad gramsciana de pensar el enemigo fascista y la necesidad actual de pensar el enemigo neoliberal. Creo que hay que pensar cómo funciona el neoliberalismo, cómo funciona la derecha, no subestimar nunca la capacidad que tiene la derecha de coaptar voluntades, sobre todo en contextos como el nuestro de crisis. Y eso lleva también a reivindicar la modestia y la humildad y pensar en términos mucho más equilibrados, no tan autoafirmativos. Esta idea de que la historia corre de nuestra parte, o esta idea de que las condiciones para una transformación social están ya dadas, ¿no? A mí tampoco me gusta mucho la palabra contracultura porque me parece que es un oxímoron. O sea, creo que es una especie de hierro de madera. Justamente lo que plantea la reflexión cultural es que siempre hay un orden subyacente, un orden que se exterioriza o cristaliza en un sentido común, ¿no? O sea, no hay una posición totalmente contra una cultura dominante. O sea, una cultura ejerce su influencia no de una forma monolítica, sino buscando el consentimiento y buscando el apoyo de las resistencias, ¿no? Por eso es una mala palabra para definir el juego político en el que se encuentra la cultura. O sea, una posición totalmente exterior a una cultura es inane, es estéril. Lo interesante es ese juego entre dentro y fuera. O sea, lo interesante es cómo dentro de una cultura que a lo mejor está ya mostrando su agotamiento y está poniendo de manifiesto procesos de descomposición, tú puedes, con un pie dentro, generar algo diferente. Y cómo puedes establecer una traducción entre lo que se agota y lo nuevo. Ese es el escenario y el enclave donde se desarrolla la política cultural. O sea, siempre con un pie dentro, por eso es tan importante conocer la tradición. Y creo que este libro, si tiene algún mérito o alguna virtud, es que
en lugar de entender el régimen del 78 en términos culturales como algo que está ya a nuestras espaldas o algo de lo que debemos desprendernos como un lastre, es algo que todavía forma parte de nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Y cómo esa presencia todavía es importante, ¿no? A pesar de que nosotros creamos que está superada. Por eso contracultura no es quizá... Es una palabra que efectivamente tenía un sentido en los años 60 como una práctica impugnatoria del establishment, ¿no? Como una práctica impugnatoria de los valores burgueses, ¿no? Y ahí está Marcuse, está, pues, como decía antes, el 68. Pero no sé si es un término que es fructífero para pensar hoy.